La película de Barbie está rompiendo las expectativas de taquilla, algo que no muchas personas tenían fe de que ocurriera, pero que esta semana se ha estado llevando todos los encabezados del mundo del cine. Claro, junto con Oppenheimer y ese maravilloso fenómeno comercial que surgió de repente y sin previo aviso, sorprendiendo tanto a los estudios como a sus creadores. Pero, ¿sabías que la película de Barbie se encontraba en producción desde el año 2009? Claro, hace 15 años la película era completamente diferente a lo que pudimos disfrutar en el cine. Y no solo estamos hablando de diferencias en la trama, sino que conforme pasaron los años, diferentes famosos entraron y salieron del elenco. Hasta que se decidiera que la bellísima Margot Robbie y el guapetón de Ryan Gosling fueran los protagonistas oficialísimos. Así que estos son 10 famosos que en un universo paralelo fueron parte del elenco de Barbie. En 2016, la actriz Amy Schumer iba a protagonizar la película como la muñeca Barbie, y en un principio incluso estaba involucrada en reescribir partes del guión, así que parecía estar más que comprometida en el proyecto, pero un año después se comunicó que ya no estaría involucrada debido a conflictos en su agenda. O eso dijeron hasta hace un año, cuando la actriz reveló que en realidad su salida se debió a diferencias creativas con los productores de ese entonces, pues ellos no querían hacer la película de la única forma en que a ella le interesaba participar en el proyecto. Las cosas después de Amy Schumer se movieron muy rápido y en pocos meses Anne Hathaway estaba siendo considerada para reemplazarla en el papel titular. Amy incluso la felicitó por obtener el rol y le deseó lo mejor, pero de nuevo, el proyecto se vino abajo cuando los derechos de la película cambiaron de estudio. Pasó de ser una película de Sony a una de Warner, y con ello, Anne Hathaway y la mayoría de productores y guionistas abandonaron el proyecto. Y personalmente creo que Anne Hathaway hubiera sido una muy buena Barbie, ¿no creen? Años más tarde, con el proyecto de vuelta en producción y ahora de forma más estable por fin, Gal Gadot fue fuertemente considerada para protagonizar la película. De hecho, era la opción favorita de la directora Greta Gerwig y Margot Robbie, quien en ese entonces estaba involucrada solamente como productora. A pesar de cumplir con todos los requisitos para interpretar a la muñeca más famosa del mundo, Gadot finalmente no pudo comprometerse con el papel en ese momento, y fue entonces que Margot Robbie dio un paso al frente y se convirtió finalmente en la Barbie que conocimos en el cine. La guapa Saoirse Ronan iba a tener un cameo sorpresa en la película. La actriz comentó que debido a que Barbie estaba siendo filmada en Londres, donde ella vivía en ese momento, había planeado junto con Greta Gerwig, directora con la que ha trabajado anteriormente y ha creado un vínculo muy estrecho, que apareciera en algunas escenas como otra de las muchas versiones que existen de Barbie. Al final del día, Saoirse no pudo aparecer debido a conflictos en su agenda de filmación y tuvo que despedirse de su aparición especial en Barbie. De manera similar al caso anterior, Greta Gerwig estuvo en pláticas con Timothée Chalamet para que el actor hiciera un cameo sorpresa. Sin embargo, tampoco se pudo concretar nada debido a su ajustada agenda. Por su parte, Greta dijo que hacer Barbie sin él y Saoirse se sentía como hacer algo sin sus hijos. Esto debido al cariño que les tiene a ambos tras haber trabajado con ellos varias veces con anterioridad. Para interpretar a uno de los Kens en la película, el actor Dan Levy necesitaba mudarse temporalmente a Londres durante 3 meses para su filmación, algo a lo que no podía comprometerse en el momento, por motivos personales y por otros trabajos, por lo que tuvo que despedirse de su papel en Barbie. Ben Platt fue otro de los actores que estuvo a punto de aparecer en la película como Ken, pero que al final del día no ocurrió. Alison Jones, la directora de casting, reveló para Vanity Fair que su motivo de no poder hacerlo era el mismo que el de Dan Levy, pero que ambos estaban muy desanimados en no poder participar en la película. Ahora, como una de las otras opciones para interpretar a Ken que la directora de casting tenía en mente y que de verdad quería que sucediera, se encontraba Bowen Young, pero por diversos motivos que no fueron revelados, después de todo no pudo hacer que funcionara en el proyecto esta inclusión. Aunque parezca que el personaje de Alan no pudo haber sido interpretado por alguien más que el grandioso Michael Cera, en realidad el actor Jonathan Groff estuvo en pláticas para aparecer en la película. Sin embargo, antes de que pudieran concretar algo oficial, el actor se comunicó con la directora de casting y le dijo que no podía creer que estuviera escribiéndolo, pero que no podía ser de Alan, quedándose sin participar en la película. Finalmente, el actor Luke McFarlane sí que consiguió un papel menor dentro de la película, y hubiese aparecido de no ser por otra oportunidad de trabajo que se presentó, teniendo que colocar ambos proyectos en una balanza después de darse cuenta que no podría hacer las dos al mismo tiempo. Su decisión fue elegir la película que le daría pues un personaje principal. Aún así, no fue una decisión fácil para él, quien describió hacer esta elección como algo brutal. Sí, trabajar para ambos proyectos no funcionó. No estoy tratando de sonar creído, pero aunque en Barbie era un papel pequeño, nunca he sido parte de algo hermoso, grande y genial como lo es eso, compartió McFarlane.
Pero como bien sabemos, el mundo del cine siempre está lleno de sorpresas y secretos bien guardados. Con el pasar de las semanas, es probable que se revelen nuevas anécdotas y nombres de otros actores que también estuvieron en consideración para formar parte de este fenómeno global. Así que para ti, ¿qué actriz o actor debió haber aparecido en Barbie? Cuéntame en los comentarios, deja un like en el video si te gustó y suscríbete al canal para más videos de series y películas. Muchas gracias por ver el video y hasta la próxima.